Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Y realmente es un honor para nosotros tenerlos aquí a todos ustedes, en la casa de ustedes, que es la Embajada de Cuba y que tantas veces han estado con nosotros. Y agradecer de antemano toda la atención de los medios mexicanos en los temas de Cuba, en el tema de las relaciones bilaterales con México y en los temas que son de importancia para nuestro país. Efectivamente, como explicaba Diana, aprovecho también, Diana, la compañera nueva que atiende el tema de las prensas en la embajada, la cual ya todos ustedes conocen. Efectivamente, mañana y el miércoles debe producirse en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a considerar y va a tomar acción nuevamente por 33ª vez, por 33 veces, sobre el proyecto de resolución presentado por Cuba, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Lógicamente, como ustedes conocen, esta resolución recibe el respaldo casi unánime de los miembros de las Naciones Unidas. El reclamo por el levantamiento sin condiciones de bloqueo es casi universal. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos permanece invariable en su aplicación de esta cruel e ilegal política. Han pasado más de 60 años y el objetivo central del bloqueo no ha variado. Es deteriorar el nivel de vida de la población cubana, provocar insatisfacciones, desesperación, irritación, como un medio o un camino para propiciar un eventual y supuesto estallido social que pueda derivar en un cambio del orden constitucional en Cuba que ha elegido libremente nuestro pueblo. Declaraciones, ustedes la han visto, de representantes del gobierno de Estados Unidos, incluyendo su secretario de Estado y congresistas también anticubanos, confirman la intención de cortar todas las fuentes de ingreso externas posibles para Cuba, eliminar el turismo, los viajes de los estadounidenses desde otros países, sabotear la colaboración médica, lo cual es una nueva fase del bloqueo, los suministros de combustible, destruir el flujo de las remesas familiares, intimidar la inversión directa, los hombres de negocio que quieren comerciar con Cuba, como vamos a ver más adelante en algunos datos. Igualmente, yo creo que es digno destacar en esta conversación la injustificable permanencia de Cuba en la arbitraria y unilateral lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, lo cual es deshonesta, políticamente motivada. Y quiero decirle que esta inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo tiene un impacto muy especial y muy directo en las transacciones financieras de Cuba. Es lo que se llama la creación de riesgo país, que con esta inclusión los bancos se niegan cada vez más a tener operaciones con Cuba con una afectación directa a todo nuestro comercio. Hay que decir, como lo verán, decenas de bancos ya suspendieron sus operaciones con Cuba en este sentido. Ahora, por otro lado, hay que recordar que con el propósito de internacionalizar la presión económica y disuadir la inversión extranjera directa en Cuba, continúa vigente la ley Helms-Burton, la cual es la decisión de Estados Unidos de permitir a tribunales de Estados Unidos dirimir demandas contra personas o empresas que mantengan vínculos con propiedades nacionalizadas, lo cual se manifiesta en el título 3 de la ley Helms-Burton y que sigue totalmente en vigor en estos momentos. Yo creo también que hay que tener claro que el desempeño total de la economía cubana ha estado marcado por presiones extraordinarias, como veremos, que se manifiestan en la industria, los servicios, el comercio, la salud, el combustible, la escasez de medicamentos y el nivel de consumo y bienestar general de la población cubana. Yo creo que, como les decía, en una nueva
etapa de este bloqueo, el gobierno de Estados Unidos ahora está persiguiendo la colaboración médica internacional de Cuba y hostiga a las autoridades y funcionarios de los países que la reciben. Ello responde a un diseño coercitivo dirigido a impedir la entrada de los ingresos imprescindibles para atender las necesidades crecientes de la población y acusa mendazmente a Cuba de trata de personas y pone en riesgo la salud de miles de personas que hoy reciben el beneficio de la colaboración médica cubana en numerosos países. Más de 50 países, hay cerca de 60.000 colaboradores de la salud de Cuba en estos momentos en el mundo. Por tanto, yo creo que no hay un solo sector de la vida social y económica de Cuba que escape a los efectos del bloqueo. Hay que decir que la mayoría de la población cubana ha nacido y ha vivido bajo el asedio constante de esta política. Todos los jóvenes cubanos que ustedes ven aquí en nuestra embajada, de los médicos que trabajan aquí, han vivido bajo el bloqueo. Yo les he traído también, para ver con ustedes, algunas cifras que le van a dar a ustedes una idea de este tema que estamos hablando y que cómo no es un discurso de Cuba, cómo es una realidad que vive nuestro pueblo en este momento y que no podemos cansarnos de condenarla. Yo creo que hay tres conceptos fundamentales que tenemos que apuntar. El bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, primero que todo, viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Atenta al derecho a la paz, al desarrollo y a la libre determinación del pueblo cubano. Hay que decirlo claramente, y nosotros lo decimos con plena honestidad. Todas las dificultades que hoy tiene la asociación cubana, la sociedad cubana, no se deben exclusivamente al bloqueo. Todavía nosotros tenemos que mejorar cosas en Cuba, mejorar procesos. Pero yo les digo honestamente que faltaría cualquiera la verdad si no se reconoce que el bloqueo es hoy el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Y la cifra lo evidencia. Adelante. Yo he traído algunos ejemplos que les pueden servir a ustedes. ¿Qué significa 2 meses de bloqueo? Sacando la lista y el costo del bloqueo. Equivale al costo del combustible necesario para satisfacer la demanda eléctrica de Cuba. Normal, que son 1.600 millones de dólares. Cuando hoy hablamos de las dificultades que ustedes leen constantemente en sus medios, que ustedes mismos la ponen, de las dificultades energéticas en Cuba, cuántas veces hemos tenido que tener interrupciones grandes de la electricidad en Cuba, los apagones, ahí hay un tema que lo dice claramente. 16 días de bloqueo equivalen a financiamiento requerido para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos. Después lo vamos a ver más en detalle. Pero o sea, esa cantidad pone en crisis, pone en riesgo el cuadro básico de medicamentos, que ustedes lo conocen también, el cuadro básico de México. 2 días de bloqueo es solamente el costo anual del transporte público en el país. Y 2 horas de bloqueo, hemos sacado las cuentas una a una, equivalen al costo de adquisición de los tratamientos para psiquiatría, neurología y cardiología. O sea, esas son cifras innegables que el gobierno norteamericano las conoce y que las conoce la comunidad internacional. Adelante. Y normalmente aquí también 6 días de bloqueo es el financiamiento para todo el material gastable que utiliza Cuba en la salud. Y 10 minutos es el financiamiento solamente para cubrir las prótesis auditivas para los niños y adolescentes en la educación especial. O sea, esto da brevemente para un medio de información cómo se concreta esto. Adelante. Vamos a verlo en general. Ahí tienen una cifra del 1 de marzo del 24 hasta el 28 de febrero del 25. Ese fue el daño al país. 7.556 millones de pesos a Cuba. Lo cual, el incremento en pérdidas derivadas del bloqueo en relación con el 24 fue del 49%. Y lo decimos claramente, no es retórica, son
ahí hay una cifra de en 6 décadas que ha significado el bloqueo para Cuba. Nosotros creemos que son cifras que explican claramente. Vamos a tratar de dar una idea también ahora por los principales sectores del país. Adelante. Por ejemplo, en la salud, que es un tema tan delicado, que es un tema que compete a toda la sociedad, es un tema que compete a toda la población. Las pérdidas en el sector de la salud alcanzan casi 300 millones de dólares. Fíjense, 56% hoy del cuadro básico de medicamentos en Cuba está en falta. Quiere decir que el impacto que está teniendo el bloqueo en la adquisición de medicamentos, en que Cuba no tiene créditos para comprar medicamentos, para comprar equipos de la salud, productos de la situación del bloqueo. Y hay una lista de espera que ustedes están viendo ahí de pacientes oncológicos y en general. Adelante. En el sector agrícola, por ejemplo, la producción de la carne de cerdo en el país, una de las principales artículos de la canasta básica de Cuba, cayó en un 53% con respecto a los niveles del año 23. Y la leche en polvo, que es lo que hoy toman nuestros niños, 8.5 millones mensuales para garantizar la canasta social. No se pudo garantizar a los niños de 2 a 6 años. O sea, nosotros estamos garantizando la leche necesaria para los niños menores de 2 años. Sin embargo, de 2 a 6 años ha sido imposible poder lograr siempre la necesidad de leche en polvo para nuestros niños. Adelante. Bueno, en transporte ya lo vimos. Cuba, La Habana solamente, la capital. Nosotros necesitamos 1.200 ómnibus, camiones como le dicen ustedes. Y hay 566 en funcionamiento. Y diariamente funcionan entre 120 y 170. Vean ustedes la diferencia. De ahí están los problemas de las personas en Cuba para ir al trabajo, para ir a sus necesidades personales. Ahí hay un impacto directo del bloqueo. Y ya hablamos del sistema energético nacional. ¿Qué quiero decir en el sistema energético nacional? Hoy por hoy, el sistema energético, y volvemos al tema que ya vimos de los apagones, etc., tiene 2 factores fundamentales que influyen. En primer lugar, el combustible. O sea, hay una persecución constante de los Estados Unidos del suministro de combustible a Cuba. Cuba tiene numerosas dificultades para adquirir el combustible en el mundo. Tiene numerosas dificultades para compensar las compras de combustible. Por tanto, la falta de combustible tiene un impacto directo en la generación eléctrica. ¿Por qué? Porque desafortunadamente más del 90% del sistema electroenergético en Cuba funciona con petróleo. Son termoeléctricas grandes, viejas, ociosas, que es otro tema que tenemos que ver. Ha sido imposible por el bloqueo poder modernizar las termoeléctricas, cambiar las piezas de repuesto, poner en disposición las termoeléctricas en Cuba. Por eso es que vemos todos los días en la prensa y en la televisión nacional cómo se anuncia, tal termoeléctrica tuvo que salir, tal termoeléctrica tiene problemas. Es un tema constante. Por tanto, yo creo que el impacto en la energía es muy importante en esta explicación. Adelante. Y también temas sociales. ¿Cuál es el impacto en la educación? Correcto, sobre todo para la educación especial. Mucha dificultad para equipamiento auditivo, para equipamiento para los niños con debilidad visual. O sea, tenemos un grupo grande de los temas auditivos, del implante cloquial que ustedes conocen. Son cosas que son norteamericanas y que Cuba no tiene hoy cómo adquirir. Y en el deporte lo han visto diariamente, lo han visto en la prensa. Hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos decide unilateralmente no darle visa a un equipo completo de Cuba, de voleibol, de los niños en la gimnasia. Hay un número indeterminado de ejemplos en los cuales el gobierno de Estados Unidos simplemente no le da la visa a los equipos cubanos, con la consiguiente impacto en ese sentido. Adelante. Bueno, en Texas, la compañía telefónica, los bancos extranjeros, fíjense, en el mundo 40 bancos se han negado a operar con Cuba.
prácticamente no hay cuentas en dólar en el exterior. Cuba no puede utilizar el dólar. Ustedes saben lo que eso significa. Cada vez que hay que pagar, hay que llevarlo a euro o de euro a dólar. Todo eso es un impacto directo en la economía. Pero les digo más, ha sido públicamente, no es ningún secreto. Hoy nosotros tenemos un alto por ciento de nuestras misiones diplomáticas en el mundo que no tienen banco y que tienen que operar en efectivo, porque el banco dice no, no puede ser, porque Cuba, las restricciones, hay que tener un permiso de los FAC, o sea que es un impacto directo en la situación bancaria. Y bueno, ustedes conocen el tema de la remesa. Western Union, que es la principal operadora de remesa aquí en México también, suspendió olímpicamente sus relaciones con Cuba y por tanto creemos que es un impacto directo también. Adelante. Y yo creo que esto es otro muy interesante. El turístico, el impacto en el sistema turístico de Cuba. Todo el mundo sabe lo que representa el turismo en cualquier país. Aquí en México, qué por ciento del PIB aporta el turismo. En Cuba estamos tratando de hace varios años, como ustedes recordarán, desde los años 90, hubo una decisión del gobierno cubano de desarrollar el turismo. Hoy por hoy el turismo está extremadamente limitado por el tema del bloqueo. Y yo les voy a poner primero, para no hablar de los estadounidenses, fíjense, Cuba recibiría de 1 a 2 millones de turistas norteamericanos si no existiera el bloqueo. Los turistas norteamericanos y los ciudadanos norteamericanos no pueden viajar a Cuba. Ahora les voy a poner un ejemplo que es conocido. A lo mejor ustedes conocen en la Unión Europea lo que significa la categoría ESTA. Es un sistema informático que los europeos, para sacar su visa a Estados Unidos, entran y ya adquieren su visa de Estados Unidos. Bueno, el gobierno norteamericano determinó que aquellas personas de la Unión Europea que hayan viajado a Cuba o hayan tenido una situación con Cuba no pueden acceder al sistema este. Y por tanto tienen que ir a hacer su fila en la embajada norteamericana, no sé, en Bruselas, en España. Por tanto, para dar un dato nada más que ustedes tengan idea, ese impacto del ESTA ha traído, nosotros calculamos, la pérdida de 300.000 turistas europeos a Cuba. Y eso ha sido por la prohibición de Estados Unidos de adquirir la visa norteamericana porque han ido a Cuba. Yo creo que son ejemplos claros. Nosotros hemos traído lo más significativo para poder explicar por qué no es un discurso, por qué hoy todavía, después de 60 años, el bloqueo está presente y está presente en todo lo que yo he tratado de explicarles aquí. Y repito, como dije en una de las pancartas, no todos los problemas de Cuba no son el bloqueo. Nosotros tenemos que también reconocer que tenemos problemas internos de distribución, de análisis, de lo económico, etc. Pero no, vaya, cualquier persona se da cuenta que con esta cifra que nosotros hemos puesto hay un impacto decisivo en el bloqueo norteamericano en Cuba y sobre todo en la economía cubana. ¿Saben ustedes además, que, y ya lo dije al principio, el respaldo internacional que ha tenido y siempre ha tenido a los más de 60 años el rechazo al bloqueo norteamericano, el rechazo a la inclusión de Cuba a la lista de estados terroristas? Sin embargo, hoy, a 2 días de la votación en las Naciones Unidas, hay una campaña nueva y totalmente clara y directa del gobierno de Estados Unidos para revertir el apoyo internacional a Cuba en el bloqueo. Y ahí lo tenemos. Presión diplomática a los gobiernos, coerción, exigir un alineamiento con las posiciones de Estados Unidos. O sea, hoy por hoy, en las últimas semanas, diplomáticos de Estados Unidos, embajadores de Estados Unidos, delegaciones, queridos amigos, que han ido a un país nada más ese tema, a decir no hay que bajarse del apoyo al bloqueo. Ha sido una campaña feroz que nosotros hemos denunciado públicamente y que tiene un impacto en todos estos países. Con esa consecuencia, por supuesto, bueno, es una violación a la soberanía de los estados
que entienden que deben votar en contra del bloqueo. Adelante. Fíjense, sin embargo, más de 2.000 eventos públicos, intervenciones y documentos se han adoptado en contra del bloqueo. Pueden tener una idea ustedes de dónde estamos. Y más de 1.703 pronunciamientos. Por tanto, adelante. Yo creo que ante esta votación pasado mañana, primero tenemos y estamos seguros del respaldo unánime, como ha sido hasta ahora, de la lucha contra el bloqueo. La campaña de Estados Unidos está presente y se ha mantenido en las últimas semanas con una gran presión contra los estados participantes. Por tanto, yo creo que hay que decir que la gran mayoría de los estados miembros de la ONU votará nuevamente el próximo miércoles a favor de la resolución que plantea la necesidad de poner fin al bloqueo. Lo hará, creemos nosotros, porque está decidida a fomentar el respeto irrestricto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y reafirmará, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos, la no injerencia y la libertad de comercio y decisión de cada uno de estos países. Pero creemos también que lo hará porque continúa siendo objeto de grandes presiones por la ley Hart-Burton y votará porque considera que cada estado en el mundo tiene derecho a relacionarse económica, comercialmente con los países que quiera. Por tanto, compañeros, nosotros, queridos funcionarios de los medios, quiero reconocer, antes de terminar, nuestro reconocimiento y agradecimiento por el apoyo permanente y casi unánime de la comunidad internacional a los esfuerzos de Cuba por poner fin al bloqueo. En la actual coyuntura de particular complejidad y que le he tratado de explicarle, reiteramos nuestra eterna gratitud a todos los países que se levantan hoy con Cuba en contra del bloqueo. Muchas gracias.